Gloria al Señor. Buenos días y bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a orar por unos momentos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor, por este tiempo, Señor, que estamos dedicando a ti, que estamos ofrendando, que estamos trayendo, Señor, este altar de adoración delante de tu presencia. Te pedimos, Jesús, que abran nuestros corazones, que abran nuestras mentes, nuestro entendimiento y que podamos poner tu palabra por obra, Jesús. Así, tuyo es el reino, tuyo es el dominio y toda la gloria de nuestra vida eres tú, Señor. Amén y amén. Pues gloria al Señor. Hermanos, la verdad es que no sé si han mirado el calendario, pero hoy tiene una fecha un poco especial. Y hoy, si lo has visto, es 12 del 12. Y lo interesante del 12 es que el 12 es el número, o simboliza, o tipifica, en la unidad de gobierno de Dios. Hubo 12 apóstoles, hubo 12 discípulos, hay 12 ancianos, hay 12 tribus de Israel, con lo cual el número 12 está siempre presente en cuanto a la unidad de gobierno, en el ejemplo que el Señor nos dio, en la manera que Jesús se multiplicó, porque obviamente Jesús andaba con multitudes y con mucha gente, pero tenía un grupo especial, tenía un grupo escogido, tenía un grupo señalado de 12 discípulos o 12 personas, las cuales estaban más cerca de él. Y es interesante ver esto porque realmente la palabra siempre hay un patrón, siempre hay una manera en la que Dios nos quiere hablar, en la que Dios nos quiere enseñar. Siempre podemos tomar la palabra como referencia, como ejemplo, para poder manejar nuestra vida. Y hoy la verdad es que el Señor me ponía fuertemente, hay que hablar de discípulos. Y no solamente, yo creo que es súper conocido, súper común el hecho de que el Señor nos llama, ¿no?, a ir y a hacer discípulos. Pero yo tengo una pregunta en esta mañana. ¿Eres tú un discípulo? ¿Soy yo un discípulo? Y si eso es el caso, ¿quién es nuestro maestro? ¿Bajo quién estamos? ¿Quién es realmente la persona a la que nosotros hemos reconocido autoridad? ¿Quién es esa persona que nosotros le hemos dado esa autoridad espiritual sobre la cual yo cuando tengo un problema, cuando tengo una necesidad, cuando tengo algo, ¿quién es esa persona? Y os digo algo, ser discípulo es algo absolutamente maravilloso. Tener un papá espiritual es algo poderoso, es algo tremendo, es algo glorioso. La verdad es que yo lo que puedo decir y lo que puedo compartir es que tener una casa espiritual es algo que para mí no tiene parangón, y no tiene parangón por un motivo muy sencillo. Sé que no estoy solo. Y eso es algo que te tengo que decir, hermano y hermana. La iglesia tiene un diseño, como estás viendo, lleno de hermanos y hermanas. La soledad a veces es parte del proceso, pero la iglesia no fue diseñada para que tú te sintieras solo. Hay momentos de soledad que solamente tú puedes pasar, y hay desiertos que solo tú puedes cruzar. Hay decisiones que solo tú puedes tomar y que yo no puedo tomar por ti. Pero eso no significa que estés solo. Porque tú puedes hacer este proceso, puedes tener este viaje, puedes encaminar tu vida y no significa para nada que estás solo. La soledad tiene un problema y es que la cabecita vuela y nuestros sentimientos afloran, nuestras emociones afloran aún más si cabe. Y te digo algo, si nos dejamos gobernar por estos sentimientos, verdaderamente estamos destinados al fracaso. Y es un fracaso además espiritual, es un fracaso real, es un fracaso que la iglesia pierde la esencia. La iglesia pierde su origen, la iglesia pierde a lo que está llamado a ser. Y os digo algo, no solo eso, sino que tenemos una generación. No funciona la presentación, pero yo creo que me vais a... Espérate, primero Dios, que funcione, si no le damos marcha como viene. Amén.
Pero tenemos una generación, escúchame bien, más del 60% de la población mundial está por debajo de los 25 años. Más del 60% de la población mundial, no te hablo solamente de España, te hablo del mundo, porque Dios nos ha llamado a las naciones. Escúchame bien, esto que te voy a compartir en esta mañana no es solamente para Almería, Andalucía, España, es algo para las naciones. El 60% de la población mundial es menor de 25 años. Y ¿saben eso significa solamente una cosa? Que hay que enseñar, hay que hacer discípulos en todas las naciones. Tenemos un llamado a nivel mundial, tenemos un llamado a nivel global, como iglesia, como cristianos. Además es un llamado para todos. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fijaros qué cosa más tremenda. Primero, no estás solo. No estamos solos. La iglesia no está llamada a los guerreros solitarios o a los caballeros sin fortuna, como dice aquel. La iglesia está llamada a ser un cuerpo con muchos miembros, con multitud de dones, con multitud de gracias y, por supuesto, con multitud de personalidades, con multitud de talentos, con multitud de gente que es diferente los unos de los otros, pero que unidos traen una unción preciosa, que es la de la unidad de corazón y la unidad de espíritu. Ahora, para eso tienes que entender y tienes que tener visión de a qué nos está llamando Dios. ¿Son tiempos difíciles? Sí. ¿Son tiempos inciertos? Sí. ¿No sabemos qué va a pasar el mes que viene? Pues sí, ya lo estamos viendo. Que venimos de un año de confinamiento, nos metemos en un año que com sí, com ça. Ahora viene todo el tema del pasaporte, que yo creo que en 10, 15 días lo vamos a tener encima. Y las reglas del juego cambian. Las reglas del juego cambian. Y tenemos que jugar con las reglas del juego. Es decir, ¿va a pararse de predicar el evangelio? No. ¿Va a cerrarse la iglesia? No. Y si tuviéramos que cerrar el local, ¿podemos hacerlo en la calle? Pues por supuesto que sí, y tendríamos que hacerlo, pero porque estamos llamados a ser iglesia, porque estamos llamados a hacer discípulos, estamos llamados a ser ese ejemplo. Tenemos la necesidad de entrenar a esa nueva generación que viene de cristianos. Da igual que sean mayores, yo te he puesto el ejemplo de los jóvenes para que lo entiendas, pero da igual la edad que tengas. Eres discípulo. ¿Y quién te está entrenando? ¿Tienes un llamado en tu vida? De los que yo conozco, creo que todos en esta iglesia tienen un llamado para su vida. La pregunta es, ¿en qué punto de valor estás poniendo el entrenamiento? ¿Estás poniendo el discipulado? ¿En qué punto de valor estás poniendo la capacitación? Y esto es capital, porque mañana tendrás tú que entrenar a otros. Tendrás que capacitar a otros. Y qué casualidad, hoy es el 12 del 12. Si estuviéramos en la 11 estaríamos vendiendo cupones, pero como somos una iglesia, estamos haciendo discípulos. Y estamos llamando discípulos a ser discipulados para mañana discipular. El llamado es para todos. El bautismo es el único ministerio que no requiere de que seas ordenado para poder bautizar. Y enseñar, tú necesitas ser formado. Necesitas esa capacidad de aprendizaje, de domesticaje, porque yo necesité ser domesticado y lo sigo necesitando. No soy un carácter libre, no soy un espíritu libre como nos quieren hacer, nos vende la sociedad, sino que soy una persona sometida bajo autoridad y que pide consejo y que busca a Dios y que pregunto, y cuando no sé algo, no lo sé y no pasa nada. Pregunto
Pregunto a quien creo que sabe las cosas. Y por eso tengo un pastor. Y os digo, no es un alguien fácil, no es un reto chiquito, es un reto grande. Pero esa es la gran comisión, ir y hacer discípulos. Pero para hacer discípulos yo tengo que ser discípulo. El Señor nos comisiona, el Señor nos llama, el Señor nos envía, pero había un proceso en los discípulos donde ellos fueron entrenados. Fijaros que dice Jesús, para ir has de ser, es decir, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho a vosotros también hagáis. Es decir, tenemos un ejemplo en Jesús y tenemos en la comisión de Jesús que Él plantea un ejemplo para que nosotros sigamos ese ejemplo. Ahora, te digo algo, de verdad que duele mi corazón y me ha dolido tantas veces cuando he llegado a reuniones de jóvenes, cuando he llegado a predicar en una ruja o he llegado a orar por chavales que me dicen, pastor, todo esto está muy bien, pero yo no voy a la iglesia porque me ofendí. ¿Con quién te ofendiste? Con papá y con mamá. ¿Y por qué? Porque dicen que son una cosa y luego en casa son otra. Y de verdad es un reto predicar lo que somos o somos lo que predicamos. Y esto va en contra de la corriente católica, humanista, etcétera, etcétera. Yo puedo pensar lo que yo quiera y hacer lo que me dé la gana. No. Tengo que vivir conforme a mi credo. Tengo que vivir conforme a mi fe. Tengo que vivir conforme al ejemplo de Jesús. Y por supuesto, mira, Jesús lo dijo, no vengo a hacer mi propia voluntad, sino la del Padre que me envió. Yo estoy convencido que cuando Jesús era guiado, aun siendo el Hijo de Dios, tenía su carácter domesticado y era alguien enseñable, dirigible, encaminable, disponible para oír, con tiempo dispuesto. No, es que yo siento que tengo que predicar. Y el Espíritu Santo lo llevaba al desierto o lo llevaba a cualquier otro lugar que probablemente Jesús sabía de antemano que no le iba a gustar. Pero Jesús obedecía. Jesús estaba disponible. Y sabes que te digo que una de las cosas que nos hace esta sociedad es el afán del mundo. Y en el afán del mundo no tenemos tiempo. Estamos ocupados, estamos corriendo. ¿Y por qué? Porque tenemos obligaciones, tenemos compromisos, que además lo hemos tomado nosotros solos. Pero eso es algo también que la iglesia debe de aprender. ¿Qué compromisos tomo? Y buscar a Dios antes de tomar un compromiso. Buscar al Señor, Señor, como decía nuestro pastor cuando vino. ¿Voy a pelear esta batalla? ¿Sí o no? ¿Y tú me vas a dar la victoria? ¿Sí o no? Y son dos preguntas clave que en cada decisión que vivimos debemos de tomar y debemos consultar al Señor. Señor, ¿debo hacer esto? ¿Sí o no? Señor, ¿va a ser bueno? Y si Dios dice que no, aceptarlo. Y si Dios dice que sí, por loco que sea, aceptarlo también. Porque nos van a ver como ejemplo. No por lo que dices, sino por lo que haces. Y muchos de nosotros hemos sido rechazados. Escúchame bien. Muchos de nosotros hemos sido rechazados por la falta de ejemplo. Y es triste que las personas nos resistan porque no ven en nosotros a Cristo Jesús. No ven en nosotros un ejemplo. Y esto es un llamado de verdad que es para todos y cada uno. Es decir, es un ejemplo y es un llamado para todos y cada uno de los que estamos aquí. Yo el primero. No creas que yo me estoy escondiendo, no creas que te estoy predicando esto solamente para regañarte. Te estoy predicando esto porque siento de parte de Dios que tengo que decírtelo y tengo que exhortarte. Tenemos un llamado a vivir como Jesús vivió. Y eso significa ser entrenable, eso significa ser enseñable, eso significa vivir en un modo que mi vida pueda ser duplicable por otros. Que lo que yo hago sea tan sencillo y simple
que mi hijo, mi hija, sin que yo diga nada, lo puedan duplicar. Eso no significa que no va a haber problemas, eso significa que cuando haya problemas y ellos vean que yo estoy en angustia, lo primero que hago es buscar a Dios, y cuando busco a Dios, Dios me responde. Y pasaremos por valles, pasaremos por ríos, subiremos montañas y bajaremos otras. Pero ellos saben que Dios estaba ahí. Y saben lo mejor, que hemos pasado valles y mi familia no lo ha sufrido, porque no estábamos solos. Te predico esto desde el punto de vista de que no estás solo y no lo vas a estar. Ahora, en la palabra hay tiempos de transición. Hay quien lo llama dispensaciones, hay quien lo llama de muchas maneras, y hay, por supuesto, personas que dicen o creen decir, argumentar que las transiciones no existen. Pero yo sí creo que existen, y en Cornerstone se predica y nosotros lo compartimos de la siguiente manera para que tú lo entiendas. La primera transición que encontramos es en Noé. Y en Noé cambian las reglas del juego. En Noé cambia que tenían un mundo antiguo que Dios juzga, que Dios trae un juicio tremendo sobre toda la humanidad por causa de la violencia, por causa de la dureza del corazón. ¿Y sabes qué hace Dios? Dios manda algo que jamás se había visto con anterioridad, que es la lluvia. Y hace un pacto con Noé y le dice: no te preocupes, que yo haré pacto contigo. Ahora haz la siguiente locura que te voy a mandar: construye un arca. Te digo algo, nadie sabía lo que era un arca. Nadie lo sabía que era un arca. Pero Noé creyó a Dios, y si tienes tu Biblia por ahí, se nos acaba de ir la conexión, así que no te preocupes. Génesis 6, 13 al 18 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, y a causa de ellos, he aquí yo los destruiré con la tierra. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Dios estaba haciendo un nuevo pacto con Noé. Dios estaba empezando una nueva temporada con ellos. La segunda temporada que vemos es a través de Moisés. Y Dios hace lo mismo. Se lleva a Moisés al desierto y lo pone delante de una zarza ardiente donde estaba su presencia de manera literal. Éxodo 3, del 7 al 9. Y dijo luego Jehová: bien ha visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. En ese momento Dios estaba recordando de las promesas que le había dicho a Abraham, a Jacob y a Isaac. Y en ese momento le está haciendo un pacto a Moisés. Yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Yo he escuchado el clamor de mis hijos. Yo he escuchado el clamor de toda una generación. Y ahora los voy a sacar de Egipto. Ahora los voy a hacer una nación. Ahora les voy a dar leyes y los voy a poner en medio de la tierra para que las naciones vean que yo soy su Dios. Y esa era la diferencia entre Israel y el resto del pueblo, el resto de los pueblos, que las leyes que Israel tenía, que ahora tenemos nosotros, eran de Dios. El tercer salto que tenemos es del Antiguo Testamento a la iglesia. Y justo años antes de fallecer, Jesús coge a Pedro y le dice: Pedro, sobre esta roca voy a edificar
mi iglesia. Y le dice algo tremendo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la iglesia y este es nuestro tiempo. Hermanos, y algo que pasó interesante. Cesaron los sacrificios animales. Ya no tenían sentido. Cesó la presencia de Dios en el lugar santísimo porque el velo se había rasgado, porque la presencia de Dios ya se podía sentir en cualquier lugar, en cualquier persona, en cualquier ser humano, de cualquier nación, de cualquier tribu, de cualquier lengua. Y cuando descendió el Espíritu Santo, las reglas del juego cambiaron. Pero esa es la manifestación que necesitamos de parte de los hijos de Dios. Además de los tiempos que estamos viviendo, son la antesala del siguiente cambio. ¿Y cuál es ese cambio? La segunda venida de Jesús. Esa es la antesala del tiempo que estamos viviendo. Ese es el tiempo que estamos preparando. Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Y Efesios 5:27 dice algo maravilloso. Está preparando a su iglesia a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y eso es lo que el Señor está preparando en nosotros. Esa es la antesala. Por eso de ahí la pregunta: ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Cuánto tiempo nos queda? Y lo primero que dice la palabra, y no lo he puesto, es que nadie lo sabe. Solo el Padre. Ni los ángeles lo saben, solo el Padre. Pero nos dice una cosa muy interesante. En Mateo 24, 29 al 36 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro de la higuera. Aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Lo deja claro, ¿verdad? ¿Ha pasado algo de esto? Todavía el Señor no viene. Pero esto se puede acelerar. Y esto es lo interesante, que hay que estar listos y hay que estar apercibidos. Te voy a leer otro párrafo para que entiendas de qué estamos hablando. Apocalipsis 20, del 1 al 6. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Con lo cual estamos hablando del tiempo de la segunda venida, justo antes del milenio. Satanás será atado. Y dice, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hay un grupo que va a reinar con Cristo durante el milenio. Y otros
que van a ir al cielo, pero van a dormir sus almas por esos 1000 años, hasta que el Señor vuelva a soltar a Satanás y pase el Armagedón y pase todo esto y la tierra termine de existir. Pero hay un grupo que tiene que pagar un precio. Hay un grupo que va a ser derrotado. Hay un grupo que va a dar su vida por el testimonio de Jesús. Te digo algo, el anticristo en la cúspide de su poder hará guerra en contra de los santos y los vencerá. Eso está en Apocalipsis 13:7. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, los santos estarán sobre la tierra en la época del anticristo. Apocalipsis 12:11. Ciertamente, si el anticristo le está permitido matar a Moisés y Elías, que son los testigos, también tendrá poder para matar a los santos del Señor. Es decir, hay un evangelio que se ha estado predicando que no es correcto. Y el problema es, cuando pregunto, ¿quién es tu maestro? ¿Quién es tú? ¿Quién te está entrenando? ¿Quién te está enseñando? Porque si acabamos de leer, o sea, a mí se me ponen los pelos de punta cuando hablamos, por ejemplo, de la vacuna. Y dicen que es la señal del anticristo. Que no lo es. Por ahí hay que leer la Biblia. Y sí, somos una iglesia gloriosa, victoriosa, sí, pero que tiene que pagar un precio. Que tiene que vivir un llamado. Que vienen tiempos difíciles. Y no todo es calles de oro, mar de cristal. O sea, es decir, nos va a tocar pagar un precio. Y me pongo serio con esto porque, de verdad, ¿crees que estamos preparados? ¿Crees que estamos listos? Porque yo creo que no. Yo creo que verdaderamente el trabajo ha empezado ya. El Señor, el 12 del 12, el día de los discípulos, podemos nombrarlo, está volviendo a tocar la puerta de tu corazón y a la puerta está despertando algo en ti. Señores, que esto no va de broma, que el anticristo que ha de venir no va a venir a jugar. Va a venir a ser un líder político, económico, un líder a nivel mundial. Y vemos en la palabra que Dios le permite tener autoridad sobre todas las tribus, lengua y nación. Y eso todavía no ha pasado, pero se está preparando el escenario y se llama globalización. Se está preparando. ¿Lo viviremos? Algunos sí, otros no. Pero si nos toca vivirlo. La gran comisión no ha cambiado. El llamado del Señor no ha cambiado. Y te digo algo, mira, me vas a tener que regalar 5 minutos hoy. Tengo que enseñarte algo. Realmente mi texto hoy es este de aquí. Está en Primera de Reyes 19 al 21. Y te leo como cita. Partiendo él de allí, hablaba de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas, qué casualidad, delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Vamos a partir de la base. Eliseo no era pobre. Eliseo estaba bien acomodado. 12 yuntas son muchas yuntas. Es decir, tenía un gran campo, tenía una posición estable, su vida más o menos encaminada, resuelta, y estaba trabajando. Y pasa el profeta de Dios y pone sobre él su manto. Y se va. Siéntate. Entonces, dejando en los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi madre y a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y esa pregunta era trampa.
te voy a decir lo que ha hecho. Yo tenía 15 años, 15, cuando alguien puso un manto sobre mi vida. Te puedo decir que lo que yo sentí en ese momento marcó toda mi vida. La unción. Fue un momento, escúchame, no fueron más de 30 minutos que yo estuve en el suelo con el manto. Pero había un llamado de parte de Dios, había una unción, había un peso de gloria de parte de Dios que no es comparable absolutamente con nada. Era un toque de Dios que a partir de ese momento Dios cambió mi presente, mi futuro y todo lo por venir, porque yo había probado de la unción de Dios, igual que había probado Eliseo en ese momento. Te cuento algo profético, hace 20 años te puedo enseñar una foto. Vino Pastor Yana a Waverly, a Nueva York. ¿Sabes de qué predicó? Del manto. ¿Sabes quién salió? El segundo corriendo. Otros 30 minutos de impartición de Dios. Donde dejas todo. Y Eliseo lo sabía. Mi vida va a cambiar. Mi vida no va a volver a ser igual porque he probado el poder de Dios. He probado la unción de Dios. He probado el llamamiento de Dios. Y ¿sabes qué te digo? Que esto no es para cualquiera. Esto no es cualquier cosa. No te estoy hablando de salvación. Va a haber muchos que van a ser salvos y ya está. Y no pasa nada. La pregunta es si quieres ser salvo y ya está. ¿O quieres vivir la unción de Dios? El llamado de Dios sobre tu vida. Porque si tú quieres vivir el llamado de Dios sobre tu vida, si tú quieres vivir la unción de Dios sobre tu vida, viene un tiempo en el que te tocará darle un besito a papá y mamá. Y dice, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne porque no lo iba a necesitar más. Y la dio al pueblo para que comiesen. Fijaros qué claro tenía que su vida jamás iba a ser igual. Jamás iba a ser igual. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y por 10 años le servía. Pero ¿sabes lo que pasa cuando sirves a un profeta? Cuando eres discípulo de un profeta, cuando Dios te está entrenando, que hay cosas que Dios te va a decir que no. Y aunque seas un testarudo y un necio, como yo he sido muchas veces, Dios te va a estorbar al pecado. ¿Sabes por qué? Porque solo hay una mujer para ti. Y por mucho que tú te flamenques, Dios te va a estorbar el pecado. Porque otros pueden, pero tú no. Un día me puse un pendiente y me vio mi madre en la feria. Pendiente me duró 4 horas. ¿Por qué? No pasa nada, mamá. Claro que no pasa nada. Otros pueden, pero tú no. Porque había un llamado en mi vida. Mamá, quiero hacerme un tatuaje. Esto es cierto. De aquí a aquí. De Nico. Eso no es para ti. Otros pueden, pero tú no. Y yo sabía, por la unción del Espíritu Santo, que no era para mí. Cuando tú pruebas de la unción del Espíritu Santo, hay muchas cosas que son para mucha gente, pero no son para ti. Y es un sacrificio, que es una ofrenda que uno pone delante de Dios,
que uno pone delante del Señor, y créeme que no es una caminata fácil. Si lees la caminata de Elías, para nada fue fácil. Era más fácil seguir a otro. Pero Eliseo había probado el manto. Había probado la autoridad de Dios, había probado el llamado de Dios. Y es una puerta estrecha. Es una puerta estrecha. No todo el mundo lo va a entender. No todo el mundo lo va a comprender. No todo el mundo lo va a compartir. Pero es que yo he probado la unción de Dios. A mí todavía me quebranta la unción de Dios. A mí es algo que me parte. No puedo aguantar sin llorar delante de la unción de Dios. Porque me rompe mi machismo, mi hombría, porque delante de Dios no soy nada. Delante de Dios no soy nadie. Y si soy algo es por su gracia y es por su misericordia. Si estoy aquí es por su gracia, es por su amor y es porque me ha guardado y porque me ha evitado. Me ha evitado muchas cosas. Y es tiempo de restaurarnos. Escúchame bien, iglesia. Nosotros sentimos con la pastora, con nuestros pastores, es tiempo de levantar otra vez los cimientos. Es tiempo de creerle al Señor. Es tiempo de reconciliación. Es tiempo de predicar. Es tiempo de bautizar. Es tiempo de enseñar. Pero para eso, hermanos, tú tienes que decidir coger la yunta, quemar, prenderle fuego y entregarte al Padre. Entregar tu vida y decir: Señor, yo estoy disponible. Tenemos un llamado, tenemos un llamamiento, es a reconciliar el corazón de los hijos con los padres y los padres con los hijos. Tenemos un llamado de perdón, tenemos un llamado de restauración de vínculos, tenemos un llamado a la familia, tenemos un llamado que Dios está levantando en medio de cada familia presente hoy aquí. Y es un presente diferente que va a cambiar el futuro para toda la eternidad. Y te digo algo, hermano, yo lo creo y yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo le he dicho al Señor: Señor, mi casa es tuya y no tengo casa, pero disfruto de una casa que Dios me ha dado. Le he dicho: Señor, mis hijos son tuyos. Y casi se me lleva uno. Y el Señor probó mi corazón. Es verdad lo que me estás diciendo. Yo sí sentí que el Señor se la podía llevar. Y acepté. Mi mujer y yo aceptamos delante de esa camilla que el Señor se la podía llevar. Esto no lo he contado, pero yo sabía que el Señor se la iba a llevar. Y me acuerdo que nos juntamos de la mano y miramos a nuestra hija y solo pude decir: Señor, que se haga tu voluntad. Es tuya, no es mía. Y vimos que el Señor no las devolvió. Y aquí está. Hay momentos en los que Dios te pone entre la espada y la pared para que tú decidas. Hay momentos en los que Dios te dice: ¿quieres la unción? Vas a pagar el precio. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres pagar el precio? Otros van a poder, tú no. Otros van a poder hacer un montón de cosas, tú no. Yo no te estoy hablando
paz, prosperidad y que te vaya bien, hermano. Te estoy hablando de que entregues tu vida a Jesús. Te estoy hablando de que te sometas al Señor. Te estoy diciendo que aceptes su perfecta voluntad. Y te digo algo, no cambiaría ni un segundo, ni un segundo, ni uno, de lo que yo he vivido, donde Dios me ha llevado. Lo que te puedo decir es que su gracia va más allá. Más allá. Yo soñaba, Señor, quiero estudiar. Me llevó a Estados Unidos. Yo le dije, Señor, no me siento amado. Me dio a mi esposa. Le he dicho, Señor, ¿qué pasa con nuestra casa? Milagro tras milagro. Cada mes pagamos. Y veníamos de no poder pagar. Cada día que abrimos esta iglesia, para mí es un sueño en Dios cumplido. Dios me preguntó hace poco, ¿y si cierro la iglesia? Esto fue en pandemia. Dios me preguntó, ¿y si cierro la iglesia? ¿Y sabe lo que le respondí al Señor? Pues Señor, buscaría otra para congregarme y seguir alabando, seguir adorándote y seguir buscando tu rostro. Eso es lo que yo estoy aferrado a este púlpito. Y te lo digo delante de Dios, aquí está su presencia. Ahora amo a Dios más que cualquier otra cosa. Y si algo te puedo transmitir, es que ames a Dios. Si algo te puedo enseñar, es que ames a Dios. Si algo te quiero acompañar, es en ese viaje maravilloso de descubrir a Dios. Que subimos valles, subimos. Que bajamos, bajemos. Subimos montañas, nos cogemos de la mano. Pero vamos a dar nuestra vida. Voy a dar mi vida. Estamos dando nuestra vida por el Evangelio del Señor. Amén. Ponte de pie. Vamos a alabar al Señor y vamos a darle gracias, Padre. Nos ponemos delante de tu presencia en esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, Padre, que tu unción, Padre, que tu manto, tu presencia, Señor, Padre, haya una impartición divina en esta mañana, Señor. Haya una impartición de parte del cielo en esta mañana. Te pido, Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales, Señor, que abras nuestra mente, abras nuestro espíritu, Señor, nos hagas entender tu palabra, tu verdad, Señor. ¿Quién eres tú en nosotros, Padre? Y cómo tú has estado con cada uno de nosotros, cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, Padre. Te pido, Señor, que tú levantes esta iglesia, Señor, con fuerza y con poder, Padre. Que tú levantes, Señor, Padre, vuelvas a despertar llamados, vuelvas a despertar dones, vuelvas a despertar, Señor, Padre, anhelos, Señor, de servirte y de amarte, Jesús. Te adoramos, Cristo Jesús. Tú eres el centro de nuestra vida. Tú eres el centro de esta iglesia, Señor. Y tú lo vas a seguir siendo, Jesús. En tu santo y bendito nombre, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Mira, te invito a que hagas algo. Regálate 2 minutos y pon tu mano en tu corazón. Y es bueno hacerlo. Si hace tiempo que entregaste tu corazón, tu vida a Jesús, que lo vuelvas a hacer. Que puedes decir, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida,
Te entrego mis deseos, mis sueños, mis anhelos. Te pido perdón por todas las veces que te he fallado. Te pido perdón por todas las veces que he sido egoísta y solo pensaba en mí, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu llene mi vida y cubra toda falta con tu gracia y amor. Llena nuestro corazón, Señor. Tú suples todo en todo. Por eso te amamos y por eso te bendecimos tu nombre, Jesús. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena cada vida, Jesús. Cada vida, Jesús. En tu nombre, Dios. En tu nombre, Dios. Tu nombre, Jesús. Tu nombre, Dios. Tu nombre. Llena todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Y que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Presencia llene todo este lugar. Y que tu presencia llene todo este altar. Y que tu presencia llene todo este lugar. Que tu nombre, Jesús, lléname de ti. Jesús. Amén. Amén. Hermanitos, que el Señor os bendiga mucho. Los amamos. Los amamos. Y los amamos. De todo corazón, de verdad. Esperemos que esta semana sea una semana de bendición. Miren, está terminando el año. Y siempre que termina el año, a mí me gusta recapitular y meditar en lo que el Señor ha estado hablando. Y yo creo que el Señor nos ha estado incitando a ser discípulos. Así que, hermanos, manos a la obra. Que el Señor os bendiga mucho. Nos vemos. Chao, chao.